Hoy nos acompañan dos personas que llevan la inclusión en el corazón y la práctica educativa en las manos. Joana Llabré Ferrer, que es maestra especialista en educación especial, doctora en educación por la Universidad de las Islas Baleares y máster en educación inclusiva. Es también maestra de educación primaria y profesora asociada del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de Educación de la UIP. Joana representa ese puente entre la escuela y la universidad que tanto necesitamos. Alguien que investiga con los pies en el aula y que enseña con la mirada puesta en la transformación social. Y además, Joan Jordi Muntaner, que es doctor en Pedagogía por la UIP y catedrático de Didáctica y Organización Escolar en el mismo departamento. Su trayectoria ha estado siempre vinculada a repensar las prácticas educativas desde una mirada crítica, comprometida y profundamente humana. A lo largo de los años ha acompañado a generaciones de docentes a mirar la escuela desde el derecho a pertenecer, a aprender y a participar de todos los niños y todas las niñas. Gracias Joana, gracias Joan Jordi por estar aquí, por el trabajo que hacéis y compartís con generosidad, por vuestra labor, vuestro saber y vuestro sentir. Bienvenidos, bienvenida a este podcast que hablaremos hoy sobre la inclusión. Gracias Joan Jordi y Joana María por estar aquí. Y nada, por comenzar un poquito fuerte y tocando un poquito la fibra personal y no solo profesional de cada uno, me gustaría saber cómo llegaron cada uno de ustedes al mundo de la educación inclusiva. Bueno, primero gracias por invitarnos y gracias por dejarnos participar. Bueno, yo soy muy mayor y yo comencé en la educación porque cuando era joven quería cambiar el mundo. Y entonces me di cuenta que para cambiar el mundo, para cambiar la escuela, era más fácil hacer cosas nuevas y cosas distintas en centros de educación especial. Había menos control, había menos seguimiento y esto te daba una libertad y unas posibilidades de hacer cosas distintas, de trabajar de manera distinta en la escuela, que a mí me apetecía. Y así fue como yo comencé a hacer pedagogía terapéutica. Ya no hay gente de pedagogía terapéutica, ya quedo yo y ya no quedo casi. Pedagogía terapéutica. Y nosotros trabajábamos con niños con discapacidad, que en aquel tiempo eran deficientes, y trabajábamos en centros de educación especial porque, exceptuando casos muy concretos, no iban a la escuela ordinaria. Estaban en la escuela especial o encerrados en su casa. Yo tuve la experiencia, que cuento muchas veces, que es una experiencia muy dura, de ir a un pueblo de Mallorca a buscar a una niña de 10 años que no había salido nunca de la habitación. Y la llevábamos al centro específico. Y la llevamos al centro específico para darle educación. Y este fue mi punto de partida. Paralelamente a esto, tuve la suerte de que se me contrató en aquel tiempo como PNN, alias profesor no numerario en la universidad, que comenzaba para dar clase de pedagogía terapéutica. Claro, yo allí fue donde comencé a investigar, a trabajar, a estudiar. El poder estar en la universidad me abrió muchísimos caminos y muchísimas ventanas y posibilidades de estudio, de conocer otros profesores, de conocer otras ideas. Cuando en el año, con la LOCSE, se dio un empujón fuerte al programa de integración, nosotros vimos que esta era una posibilidad muy grande. Sacar a los niños de los centros de educación especial para incorporarlos al flujo ordinario era una posibilidad y era un reto. ¿Por qué? Porque desde el centro específico en el que yo trabajaba, había niños. Contaré otra anécdota, que pienso que es una anécdota muy clarificadora. Un niño que venía al colegio de un pueblo distinto en el que estaba el centro, un día me vio en su pueblo pasear, un domingo.
Y al lunes vino a mi despacho, yo era el director del centro en aquella época, y me dijo, quiero hablar contigo. ¿Qué pasa? Tony se llamaba, se puede decir el nombre porque no es problemático. ¿Qué pasa, Tony? Dice, mira, ayer te di por mi pueblo, no voy a nombrar los pueblos, y quería decirte una cosa. Tú no me diste, yo iba con mis amigos, pero tú no tienes, ellos saben que yo voy a este otro pueblo al colegio, pero no saben a qué colegio voy Wow. y no tienen por qué saberlo, porque ahí hay un estigma, ahí hay una imagen. Claro, este caso que yo he contado muchas veces, pero que es un caso paradójico, sí que me hizo ver que las posibilidades de la integración. Y entonces trabajábamos por la integración. ¿Y por qué trabajábamos por la integración? Porque no sabíamos más. La integración fue un avance significativo en la educación, en la formación, en el derecho de las personas con discapacidad, porque no sabíamos más. Luego mi historia va a ser un poco larga porque soy Bueno, muy viejo, ¿eh? pero es importante. Mi historia fue que me hice funcionario y tenía plaza en la universidad, plaza con dedicación exclusiva, con lo cual dejé el centro específico y comencé una etapa nueva de formación en centros básicamente ordinarios. No cerraba las puertas a los centros específicos, pero básicamente en centros ordinarios. Y trabajábamos integración. Trabajamos integración. Hasta que nos dimos cuenta que la integración, ya lo he dicho antes, era un paso importante, pero insuficiente. ¿Por qué insuficiente? Porque la integración, lo que nosotros perseguíamos era, de manera equivocada, convertir a los niños con discapacidad en niños normales. Nosotros queríamos que fueran a la escuela ordinaria, pero que hicieran lo que hacían los demás. Y este es un error que yo pienso que todavía se mantiene. Claro, al llegar a la educación inclusiva y mostrarnos que no es este el camino, que el problema no es el niño, sino que el problema es el contexto, que lo que hay que hacer es ayudar al niño a desarrollar sus capacidades, sean las que sean, a partir de lo que estamos haciendo, a participar, a aprender, a relacionarse. Pensamos que este es el cambio. Y entonces, voy a parecer muy chaquetero, pasé de la pedagogía terapéutica a la integración y de la integración a la inclusión. ¿Y por qué trabajamos por la inclusión? Pues trabajamos por la inclusión porque creemos en este momento que es el mejor modelo educativo que conocemos. A mí me gustaría, antes de, no de dejar el trabajo, sino de otra cosa peor, que hubiéramos avanzado en este sentido. La inclusión es un buen modelo, pero tiene que mejorarse. Claro. Pero es mejor que la integración y no hablemos de la pedagogía terapéutica. Este es el recorrido por el que hemos trabajado. Qué interesante, ¿no? Muy largo. Bueno, pero súper interesante porque has vivido cosas que, por ejemplo, yo no he vivido. Quizás yo lo viví cuando estaba en el colegio, porque yo hice GB también. Sí. Tengo una edad y entonces viví esa parte en la que tú ya trabajabas, yo Claro. era alumno. Y bueno, Bueno, en mi caso, un poco contradictorio, ¿no? Pero yo no quería ser maestra. Yo nunca, de hecho, lo primero que hice no fue magisterio. Yo hice educación social porque no me gustaba el sistema educativo. No por haber tenido una mala experiencia, pero no había algo en el sistema que no me gustaba. Entonces pensé que la educación social era una buena opción. Entonces hice educación social y como educadora de calle tenía contacto con muchos coles, ¿no? Y allí confirmé que el sistema educativo no me gustaba, ¿no? Um, pero bueno, por diversas razones, um, con una muy buena amiga decidimos hacer magisterio, ¿no? Un poco para entrar también en los colegios e intentar transformar algo, ¿no? Hicimos magisterio, no queríamos hacer magisterio de educación especial, pero acabamos haciendo magisterio de educación especial. Soy diplomada en educación especial, ¿no? Y bueno, una vez dentro, como maestra de apoyo, tenía muy claro que la función del maestro de apoyo era transformar.
transformar el cole para que todos los niños y niñas pudieran participar y aprender juntos, ¿no? Y bueno, y así lo he ido haciendo durante todo este tiempo, ¿no? Después ya dentro del cole necesitaba más, entonces hice no me sale, el máster de educación inclusiva, que conocí a Joan Jordi. A Joan Jordi lo conocí por una parte en el máster, por otra parte bueno, en el cole, ¿no? Y a partir de aquí, pues seguimos trabajando y hasta ahora, ¿no? Este fue mi inicio. ¿Y en este caso hubo algún momento, experiencia o alguna persona que te marcara especialmente? Sí, bueno, María. María, una alumna del cole, me demostró que era posible, que era posible, y no solo posible, sino que era una oportunidad para todos, para ella, para la familia, para mí, para los maestros, para el cole mismo. Era una oportunidad Para la sociedad, ¿no? para la sociedad, para los compañeros, para todos, ¿no? Y allí confirmé que realmente era así. Bueno, aquí en el caso de Baleares hay un efecto María. O sea, Sí. gracias al libro que publicaron, ¿no? La Escuela Más Especial, pues al final hay un efecto María, la gente conoce ese buen hacer, esa experiencia y yo creo que ese oasis que se vivió ahí, ¿no? Con esta alumna se ha ido traspasando y hay otros pequeños oasis en... Ahí, disculpa, ¿eh? Sí, Pero yo pienso que en estos años, a pesar de que yo estoy muy deprimido, no sé si es la palabra, pero en estos años sí que hay una diferencia muy grande. Cuando comenzábamos a hablar de inclusión, hablábamos teóricamente de inclusión. Hoy en Mallorca, en Baleares, tú le llamas oasis, me parece una buena definición, hay casos y elementos que tú puedes mostrar prácticamente que esto es posible. ¿De qué depende? Este es el gran problema, que depende de tantas circunstancias que cuando cambia alguna circunstancia, a veces este oasis se seca. Y ese es el problema. Pero hoy por hoy hemos demostrado, y el caso de María, y el caso de Joana, y otros centros, pero su caso, muestra que es posible. Entonces este es un avance muy significativo. Demostrar que un colegio muy normal, con unos maestros muy normales, con un contexto ordinario, cotidiano, pueden trabajar la inclusión y trabajarla bien, es una demostración. El problema, no sé si luego lo preguntarás, sí. pero el problema es por qué cambiando alguna de estas distintas variables que tienen que darse, el oasis, siguiendo tu metáfora, se seca. Y la verdad... Podemos abrir ese melón y romper el guión tal cual. Le digo porque ya que lo has dicho y a mí o sea, podemos identificar claramente los elementos. Sí, y además cualquier elemento, puede ser un facilitador o puede ser una barrera enorme que impide avanzar. Claro, pero les animo, vamos a identificar, por ejemplo, cuando yo acudo a un cole, tengo claro que el EOSA es un elemento clave, Sí, el equipo directivo es otro, sí. el centro físico El contexto, ¿no? es otro, ¿no? La cultura de la zona es otro, porque no es lo mismo un cole en la Parforana que en Palma. ¿Qué más elementos identifican? La metodología. La metodología del centro, La organización del centro. equipo directivo, ¿no? Claro, el equipo directivo es fundamental. Yo he hecho formaciones en centros donde el equipo directivo no participaba y es un fracaso. Y otros centros donde se han hecho formaciones y estas formaciones han hecho que el equipo directivo cayera y se sustituyera por otro que sí que creían. Y también nos ha pasado que equipos directivos que parecía que no creían, entró un equipo directivo que parecía que estaba totalmente a favor y se bebió toda el agua del oasis.
Me explico. La metáfora me ha gustado, ¿eh? No, sí. Entonces, las variables están identificadas, Mm. la relación está identificada, pero las razones por las que se dispara o se frena, lo que decía Joana, es un facilitador o es una barrera, es una línea tan sutil que no la tenemos claramente definida. Para mí en el fondo son los valores que emergen. O sea, los valores no tanto explícitos, no los que se dicen, sino los que realmente se sienten. Y cuando estos se sienten, si no son los valores de inclusión, de solidaridad, de ayuda, de colaboración, si no son estos, no funciona. No funciona. Nosotros aquí hay una frase que dice nuestra fundadora, Leo, que cuando buscamos terapeutas aquí o buscamos gente, dice, buscamos buenas personas y luego que tengan la carrera. Sí. Pero ahí está, yo creo que una de las claves. No quiero decir que las personas que trabajan en un cole no inclusivo sean malas personas, sino que simplemente no tienen otra de las cualidades que es una formación adecuada, un acompañamiento continuo, porque creo que también es un equipo directivo a lo mejor que les apoye, o un EOSA potente, o sea, Mira, al final son muchas... La humanidad. todo el mundo conoce el Index for Inclusion. Y el Index for Inclusion habla de 3 grandes bloques, que son culturas, políticas y prácticas. Los maestros, la gente que trabaja, dan mucha importancia a las prácticas. Tienes que decirme cómo hacerlo. Tienes que decirme qué hacer. Tiene que cambiar la política, tienen que cambiar las decisiones. Todo esto está bien, pero si no cambia la actitud, si no cambia la cultura, si no cambia la manera de interpretar la realidad, todo lo demás no llega. Tú puedes ir, y tú lo has vivido, y Joana también, y yo también, ir a un centro y tener claro cómo tienes que actuar con este niño, y lo dices, lo explicas, lo realizas, lo pruebas. Pero si ellos no lo creen, no se hace. No tiene vuelta de hoja. Si tú no cambias la cultura, que son las actitudes, los valores, las ideas, la perspectiva, a mí me gusta mucho hablar de la interpretación que tú haces de la realidad. Si tú a un niño con discapacidad no le des capacidades, si a un niño con discapacidad tú no le des potencialidades, solamente ves lo que no puede hacer. Nadie aprende a partir de lo que no sabemos. Aprendemos a partir de lo que sabemos y realizamos las cosas a partir de lo que ya tenemos un punto de partida. Esta es la clave. Esta es la clave. ¿Cómo cambiar la actitud? Me vas a preguntar. Ya me gustaría saberlo. Yo lo he intentado mucho, pero... Yo creo que hay que tocar corazoncitos, porque creo que a través de las Y emociones... algo más. Y algo más. El problema es qué tocar. ¿Qué tocar? Mira. Yo no sé cuántos alumnos habrán pasado por mis clases. Muchísimos. ¿Cómo puede ser que explicando lo mismo, haciendo lo mismo, demostrando lo mismo, planteando lo mismo, hay alumnos, hay personas que se lo creen, que tal, y hay alumnos que no se creen ni un 2% en la misma situación? Claro, yo a veces me pregunto, ¿qué hago mal? Porque algo mal hago. No lo sé. Pero la clave está en esto. ¿Cómo cambiar la actitud? ¿Por qué? Yo tengo exalumnos que creen, trabajan, luchan por la inclusión, y exalumnos que no quieren saber nada. Y yo ahí tengo una Y pregunta. no va de calificaciones, ¿eh? Pero si ya que los dos trabajan en la universidad, y yo me imagino que esto se dice, a ver, es un derecho, hay ley. Es que nadie se cuestiona por qué alguien que mata tiene que ir a la cárcel. Entonces, ¿por qué alguien se cuestiona que alguien con discapacidad
tenga que ir a un centro ordinario. Entonces, Joana, contesta tú. pero es que me gustaría que lo explicáramos porque es que si nadie se cuestiona una cosa, ¿por qué si se cuestionan la otra? Porque hay una ley y hay un derecho. Bueno, No, divertido. Venga, venga. Es divertido. vámonos. Venga. La historia va contra nuestra. La historia va contra nosotros. En Palma, cuando yo era niño, el hospital psiquiátrico estaba exactamente en el mismo lugar donde está ahora. Pero en estos años, no diré cuántos, pero muchos, la situación del psiquiátrico no es la misma. Me explicaré. Cuando yo era niño, el psiquiátrico estaba en las afueras de Palma, al lado del cementerio. Y pasaba por allí, sí, pasaba por allí únicamente a la gente que iba al cementerio. ¿Y por qué el psiquiátrico estaba fuera de la ciudad? Porque daba miedo. Porque se ha creído y se sigue creyendo que los niños con discapacidad están mejor juntos fuera del circuito ordinario. Estarán mejor tratados, estarán mejor. Esta es la idea, pero esta es la idea que vivimos desde finales del siglo XIX. Y ha pasado todo el siglo XX. Y esta idea se mantiene. Esta idea se mantiene. Por esto hay centros específicos. Si nos fijamos, de los colectivos vulnerables de la sociedad mallorquina, el único colectivo que tiene un centro especial para ellos es la discapacidad. Porque aquí en Mallorca, en Palma, cuando se creó Sombaña es un poblado, se hizo una escuela para los gitanos. En Sombaña hay un espacio que era la escuela para los gitanos, pensando que los gitanos todos juntos que son un colectivo vulnerable, eran mejor tratados y mejor educados cerca de su poblado y ellos juntos. Esto con el tiempo se han dado cuenta que es un error. En estos momentos los niños de Sombaña se distribuyen entre 5, 6, 7 u 8 centros de Palma, más o menos cercanos al poblado, pero distribuidos en centros ordinarios. No hay un centro específico para gitanos. Es que es muy fuerte. Que lo hubo. Pero se dieron cuenta que era un error. Lo mismo que se han dado cuenta que crear el poblado es un error, pero esto es otro tema. Sí. Bueno, pues con la discapacidad esto no sucede. Esto no sucede. Fíjate, otra idea. Si hay una fundación y una organización que trabaja con personas con discapacidad, que tenga mucha fuerza y que tenga mucho dinero, es la ONCE. Sí. Cuando yo comencé a trabajar con la discapacidad, la ONCE tenía centros específicos para ciegos en 3 ciudades españolas. Si yo no voy equivocado, no sé si hay alguna más, Alicante, Sevilla y Madrid. No sé si había alguna en el norte. Están cerrados. La ONCE ha creado unos equipos, ha creado unos recursos, ha creado todo, para que los niños ciegos vayan a los centros y a las aulas ordinarias. Desde hace bastantes años. Muchos años. Yo iba a EGB, yo soy del 79, iba a EGB, y en mi clase había un alumno ciego. Muchos. Y cursó todos los cursos conmigo, terminó octavo de EGB. Te hablo de 20, 25 años. Sí. No sé, ¿eh? Pues soy muy malo para los... No, lo digo porque mira que la ONCE lleva recorrido y creo que Claro. sabían lo que sabemos todos hoy. Bueno, saben, tienen dinero y saben, estudian. Claro, entonces hablamos que también es una cuestión de dinero, ¿no? ¿Dónde repartimos el No. pastel? No, es una cuestión de mentalidad. Vale. Es una cuestión de mentalidad. A ver, es una cuestión de dinero, claro, pero con el dinero de las aulas hueco tenemos recursos suficientes para 2 centros ordinarios para que todos los niños estén repartidos. O con el dinero que se destina a los centros específicos. Exactamente igual. ¿Comprendes? Es Claro. decir, estamos trabajando. Dineros, se necesitan recursos, la gente dice mucho. Se necesitan recursos. Claro que se necesitan recursos, pero no los hay. El problema no son los recursos. El problema es cómo se utilizan estos recursos. Claro. Tal cual.
Joana, Por- perdona. Tot no és així. No, Joana, por ejemplo, siempre lo digo, pero me gustaría saber qué opinas. Yo siempre opino, digo, si todos esos profesionales que están en los centros de educación especial los volcáramos en los centros ordinarios como personas expertas en la atención a- a personas con discapacidad, ¿no crees que sería un mejor recurso que... Bueno, evidentemente, pero me gustaría Pero saber... es que además tenemos un ejemplo aquí en Mallorca, en las islas, ¿no? El centro, ayuda'm, Joan CRS. Mesquida. Joan Joan Mesquida de Manacor. s'ha transformat en centro de recursos y funciona, ¿no? Entonces, es una evidencia de que sería así. Claro, ya que sacamos los CRS, Centro de Recursos de Support, todas las entidades de educación especial se han sumado a hacer CRS, Sí. El problema vuelve a ser el mismo. que es la cultura y la visión. Se lo ¿De creen, qué mirada se vale? se lo creen. Claro. Las actuaciones, hechos que van a realizar, se van a regir por Por la educación lo que es la inclusiva, inclusión, una o van metodología. a tener tics especiales. Esta es la clave. Venimos de una cultura y de una historia, lo he dicho antes, yo podría ser un paradigma, de separación de las personas con discapacidad, de las personas con enfermedades mentales, fuera. El ejemplo que he puesto antes de los gitanos, que es un ejemplo, pero es que en estos momentos no hay ningún colectivo, exceptuando el de discapacidad, que tenga centros específicos, porque es evidente que no son la solución. Yo creo que los centros específicos en la década de los 70 del siglo pasado eran una buena solución. Esto va a ir en contra mía, pero yo defiendo que eran una buena solución. Y tú dirás, ¿por qué tú eras el director de uno? Bueno, porque no sabíamos más. No sabíamos más. Pasamos de que estuvieran en su casa encerrados a educarles. Pasamos de que fueran centros asistenciales a que fueran centros educativos. Todo esto es un avance, es un progreso. Lo que pasa es que hay mucha gente, mucha mentalidad que se ha quedado ahí. Yo siempre cuento una experiencia personal. Yo soy de Gran Canaria, del sur, de un pueblo que se llama Mogán. Claro, el único centro de educación especial que había en esa época en la isla estaba al otro lado de la isla. Entonces era imposible que los niños y las niñas con discapacidad de mi pueblo fueran a ese centro. ¿Qué pasó? Que mi clase era una clase diversa. Claro. Y los profesores de esa época lo hicieron, que yo digo, wow. O sea, Claro. en los años 80, en el sur de Gran Canaria, había inclusión educativa. Por eso decimos que han hecho mal, Hemos dado vueltas, hemos retrocedido, ¿no? Hay un compañero nuestro, que es Jesús Soldevila. Jesús Soldevila es un profesor de la Universidad de Vic, que hizo su tesis doctoral, muy parecida a la tesis doctoral de Joana, de un caso en un colegio ordinario. Él empieza siempre diciendo, este caso se ha podido realizar porque el centro específico más cercano está a más de 100 kilómetros. Si el centro específico más cercano estuviera a menos de 50 kilómetros, esta experiencia no se hubiera podido realizar. Esta es grave, nosotros lo hemos vivido aquí. Ibiza era una isla sin centro específico, es verdad que se hacían algunas bestiezas, algunas cosas que no tendrían que haberse hecho, pero se creó un centro específico. ¿Qué ha pasado? Que se creó un centro específico y se está llenando de niños que no tendrían por qué ir al centro específico. Esta es la realidad y este es el problema. Pero a mí me sabe mal insistir. El problema es la mentalidad. El problema es cómo interpreto esto, cómo lo veo. Yo veo la necesidad de crear un centro específico porque estarán mejor atendidos, porque tienen que estar juntos, porque esto está bien o estará mejor. Hay niños que para ir al centro específico o a las aulas de educación especial en centros ordinarios tienen que hacer un trayecto en Mallorca, de 45-60 minutos para ir, 45-60 minutos para volver.
Y te quedas corto. Yo no sé hasta qué punto en el colegio de su pueblo, en el colegio de su barrio, en el colegio, sería mucho mejor. Porque luego está toda la vertiente social. Si yo voy al colegio a otro pueblo, pongamos que hago amigos, son de este otro pueblo. Y cuando yo estoy en mi casa, no tengo con quién ir, porque no me conocen. Ni en las fiestas del pueblo, ni en el parque de tu pueblo, ni... Y según cuáles son mis características, y esto va a ser muy fuerte, no sé si tendrás que cortarlo, doy miedo. Bueno, pero es claro, o sea, ¿cuántas personas miran con miedo por desconocimiento a una persona con discapacidad? ¿Por qué doy Es la miedo? realidad. Porque no me conocen. Claro, el desconocimiento Esta es la clave. genera... Y esta es una cuestión de mentalidad. Mm. ¿Cómo cambiarla? No me lo preguntes otra vez, no lo sé. Por desgracia no lo sé. Bueno, yo creo que Sí. a veces lo digo cuando... Yo creo que en un momento tú dijiste unas palabras muy fuertes, pero que para mí han significado mucho, es la palabra inclusión está prostituida. Sí, Yo también diría que el DUA, el diseño universal Sí. para el aprendizaje, y entonces hay que huir de, de ellas. Y yo siempre digo, ¿pero qué nos llevó a pensar en esto? ¿Qué nos llevó a la inclusión? ¿Qué nos llevó a ese diseño universal para el aprendizaje? Pues el llegar a todo el mundo, el respetar la diversidad, el respeto, la empatía, la convivencia. Es que más allá de, o sea, en primer lugar está que hay un sitio donde los niños con discapacidad pueden ir, ¿vale? Eso es lo primero. Pero segundo, que lo que decía antes, que el sistema tiene que cambiar, las escuelas tienen que cambiar, se tienen que transformar. Ni centro de educación especial, ni los centros ordinarios que ahora mismo tenemos, excepto centros que están haciendo muy buen trabajo. Pero tiene que cambiar. Si no se transforman, si no todos los niños pueden convivir, la educación no puede ser de cualidad para ninguno, porque o estamos todos o lo que aprendemos no puede ser de valor, de calidad, ¿no? Y para mí el cambio es es cuestionar los valores, cuestionar las organizaciones, cuestionar las metodologías, cuestionar la cualificación para pasar a una evaluación y cuestionar todo esto y mirar hacia aquí, porque muchas veces lo centramos en los niños. Y los niños a veces, o las familias. Y yo creo que tenemos que dejar a los niños, que son niños, todos con sus capacidades, dejar a las familias, que cada una es como es, sin juzgarla, porque cada uno lleva su vida, ¿no? Y empezar a hablar de transformación, de cambios en los coles. Y del concepto entorno habilitante, ¿verdad? claro. Porque al final es el entorno el que tiene que acoger a todo tipo de alumnado. Y esto es lo que cuesta, y esto es lo que da miedo, y esto es lo que no queremos abordar. Porque cuando se aborda crea conflicto, y el conflicto no gusta, y nadie quiere conflicto. Todo el mundo quiere estar bien, quiere trabajar de 9 a 3, se quiere ir con menos trabajo posible, y apostar por la inclusión es apostar por implicación, por trabajo, por comunicación, por coordinación, por colaboración. Y esto Y que nadie ha pequeño, dicho que sería claro que fácil. nadie llegó de Pinto a Valdemoro sin cruzar toda esa carretera, que creo que al final hay pequeños ajustes que generan grandes cambios, que un centro sea accesible simplemente Y es un- genera un gran cambio, que la pedagogía línea de centro sea una pedagogía activa, trabajar por proyectos, respetar esos ritmos de aprendizaje, ¿no? Dar esas opciones con apoyos visuales. O sea, quizás nosotros lo vemos simple, pero digo, ¿y si trabajamos en todo eso, como decías tú, sin mirar al niño en cuestión? Es que esta es la clave. Esta es la clave. Hay un compañero mío que siempre decía, y es una frase que a mí me gusta mucho, vamos a hacer cosas buenas para todos, imprescindibles para algunos. Qué bueno.
Vamos a hacer cosas buenas para todos. Impresionante. No es mía esta frase, ¿eh? Pero me gusta. ¿De quién es? De José Ramón Orcasitas. José Bueno, Ramón Orcasitas felicidades. es un Está aquí. profesor del País Vasco y yo siempre digo esta frase. Y esta es la clave. Por ejemplo, un ascensor es imprescindible cuando vas con un cochecito de bebé. Sí. Es imprescindible cuando vienes a la compra. Pero es bueno para todos, porque si tú vives en un tercero o en un cuarto, coges el ascensor. Estas son las ideas claves. Y este es el principio del diseño universal de aprendizaje. ¿Qué pasa? Tú decías, la inclusión está prostituida. Todo el mundo habla de inclusión. La inclusión está de moda. La inclusión, todos los centros tienen su proyecto educativo de centro. La palabra inclusión, el problema es lo que significa para ellos. ¿Qué significa y qué debo cambiar, qué debo hacer para que esto sea posible? Y esta es la clave. Y la clave está en la diversidad. Hemos cometido un error. Bueno, hemos cometido muchos, ¿eh? Pero hemos cometido uno, que es hablar nosotros de la diversidad y apoderarnos de la diversidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha entendido diversidad como especial. Se ha entendido diversidad como distinto. Cuando hablábamos, y fue un gran avance, de atención a la diversidad, decíamos, vamos a hablar de atención a la diversidad, ¿por qué? ¿Qué significa atención a la diversidad? Significa que hay alumnos diversos y alumnos no diversos. ¿Cuáles son los diversos? Los garillos, los nuestros, los que antes le llamábamos de educación especial, y seguimos haciendo categorías. La diversidad, no hay. La atención a la diversidad es atender a todos, porque no hay dos personas iguales en ningún lugar y en ningún sitio. No hay. Cuando nosotros decimos niños normales, no existe el niño normal, porque no hay niños iguales. Por mucho que tengan la misma edad, por mucho que tengan la misma familia, por mucho que vivan en el mismo sitio. Entonces esta idea de apoderarnos de la diversidad ha sido un error, porque hemos marcado diferencias y nosotros tenemos que luchar contra las diferencias. Tenemos que respetar esta diversidad, que es un hecho natural. Y al ser natural, no es que el niño con síndrome de Down sea diverso y el que no lo tiene no lo sea. Es que todos los que tienen síndrome de Down son diversos, pero todos los que no lo tienen también son diversos. Claro, no mirar la diversidad desde la diferencia, sino de la heterogeneidad, me refiero. Desde la realidad, desde la Por eso cotidianidad. el discurso se tiene que centrar en el contexto. Discapacitados por el contexto, Sí, ¿no? Este Jordan Results de vida, ¿no? Es, bueno, centrar la discapacidad en el contexto. Y ahí sí que podemos trabajar. sí, en Ahí sí el podemos contexto, trabajar. en las barreras y en las oportunidades Sí que de. es verdad que los niños, todos, y especialmente los niños con discapacidad, te muestran el camino. Porque cuando una cosa no es buena para él, seguramente tampoco es buena para los otros. Entonces, aquí hay que mirar. Aquí hay que mirar para todos y te das cuenta de que tienes que cambiar porque no es bueno ni para uno ni para otro. De ahí lo que Entonces, decía aquí, ¿no? ¿Qué habéis aprendido de los niños y las niñas cuando habéis trabajado, ¿no? en los contextos? Ella te lo ha dicho. Bueno, es que es claramente esto. Yo he conocido un alumno, no es el caso de María, es otro alumno, que, vamos, lo ves perfectamente. Lo ves cuando hay una persona a la que no quiere acercarse, por ejemplo, mira qué está haciendo esta persona. O cuando hay una clase en la que no quiere entrar, mira qué está pasando en esta clase, porque es un foco. Es una luz que te abre los ojos y son cosas que tú no ves. Esto Son es, cosas que tú no ves, a mí que hay que buscar, ¿no? me pasó varias veces, por ejemplo, un alumno ¿no? con desafíos a nivel conductual Ahí está. y todos los referentes de un centro educativo decían, no, muy bien, muy bien, muy bien, menos una persona. Y decía, ¿y qué pasa? Y observando, pues luego me di cuenta, ¿no? de que el lenguaje, la actitud, ¿no? cómo se dirigía a este alumno era diferente
al resto. Claro. Claro. Y claro, al final, el que tiene que cambiar es el contexto, la actitud, la cultura, como decía, y esto hará que todo fluya, ¿no? Claro. Porque al final todo fluye. En ese caso, ¿no? El chico se decía, aquí me tengo que acercar y Y aquí aquí, ¿no? corre. Incluso en el patio, el tiempo de patio, me han contado un caso de también un chaval, ¿no? Que nunca estaba en el patio, siempre o en el patio de atrás, o en el huerto, o en sitios donde no se podía ir. Entonces, ¿por qué no está en el patio? ¿Por qué no está en el patio? ¿Y por qué centramos el patio en la zona de en medio? ¿Por qué no se puede acceder al huerto, al patio de atrás, al porche? Vamos a abrir y es bueno para todos que tengan más espacio para... Claro, quitar la oligarquía de la pelota, ¿no? Bueno, En es los un patios. ejemplo, esto lo habéis trabajado. Totalmente, ¿no? Y bueno, son miles de anécdotas como esta, pero sí son... Sí, sí, que si nos ponemos a contar aquí, yo creo que todos, y además lo vivimos como con mucho entusiasmo y lo retenemos en nuestra memoria porque al final es lo que llega también a los demás, ¿no? Ujú. Los ejemplos claros. Bueno, respecto a escuela, aula y prácticas inclusivas, em, ahora mismo habíamos hablado de los principales retos, ¿no? Que al final es cambiar la cultura, ¿no? Nosotros le llamamos también las gafas de las capacidades, ¿no? Claro. De mirar en qué capacidades o qué oportunidades puede ofrecerle a ese niño para que se desarrolle sus capacidades pues como mejor pueda. Em, y habíamos hablado de esta historia también, de la trayectoria de la integración hasta la inclusión. Ujú. Pero desde vuestra experiencia como formadores y docentes, ¿qué creéis que necesita el profesorado para ir hacia la práctica más inclusiva? Porque nosotros como VAI vamos y formamos. Y yo tengo mi propia opinión sobre qué necesitan. Pero ¿qué necesita el profesorado, esos tutores, tutoras, PT, ALs ahora mismo? ¿Qué una palabra Para, o un objetivo? para mí vivirlo, experienciarlo, probarlo, estar ahí, Claro. conocer experiencias, conocer a los niños, vivirlo. Un valor vivido es más fácil de aprender que un valor explicado, un Y valor luego hay otra cosa que es confianza. confiado. Perder el miedo. Vale. Perder el miedo a hacer cosas distintas. Perder el miedo a que los demás no aprenden. Esta es una buena excusa. Y tener confianza en tu trabajo, en tus creencias, en tu forma de ver la realidad. Yo pienso que esta es la clave. ¿Y cómo les vamos a dar confianza? Pues trabajando con ellos. Apoyándolo, ¿verdad? Apoyándoles, Y esto iba a acompañando. decir, acompañándoles, apoyándoles. No teniendo Ver que miedo no a... estamos solos. O sea, Y no tener miedo a equivocarse. Claro. claro, sí. Porque no sé si lo han oído ustedes, pero yo lo he oído en muchos centros que hay profesoras que me han dicho, es que yo me he ido cada día a mi casa con el pensamiento de que no he hecho lo suficiente por este niño. Pero si esto tienes una persona con quien compartirlo, con quien en el fondo sigues mejorando, sigues aprendiendo, Mm. ¿no? Ahora, si estás solo Hay y un, no lo puedes compartir con nadie, no avanzas, ¿no? Te frustras. en la universidad hay un grupo de profesoras, tú estás involucrado, que trabaja mucho el apoyo entre iguales. Más centrado en metodología que centrado en inclusión, pero esta es una clave. Es decir, si tú tienes la confianza y la prestancia para que otro compañero te observe y te comente qué haces bien, qué haces mal, qué puedes mejorar, qué debes cambiar, y al revés, desde esta confianza, desde este acompañamiento, esta es una buena estrategia. Esta es una buena estrategia hoy por hoy. Pero irse a su casa desanimado, como profesor de universidad muchas veces, y salir de formaciones en centros y que te digan, eso está muy bien, pero no importa, vuelvas, también ha sucedido. Es decir, y tú piensas, ¿qué he hecho mal? ¿O que no he hecho suficientemente bien?
o que no he hecho. Es muy difícil. Este es el gran reto de la educación en general, porque cuando hablamos de educación inclusiva, tenemos que acostumbrarnos a hablar de educación. Y el reto de la educación es este. Cómo responder, cómo habilitar, cómo potenciar estrategias, ideas, actitudes, valores, es muy complicado. Y siempre algún día sales y dices, hoy ha sido fantástico, hoy ha sido una buena formación, pero siempre sales y dices, aquí los tres del fondo no se han enterado de la fiesta. Y luego cuando te dicen, lo haces muy bien, estamos encantados, pero hemos pensado que no importa vuelvas. Yo cada día visito 2 coles diferentes por la UBAI de dificultades motoras. Y, y yo al principio tenía, claro, llevamos 3 cursos escolares, tenía más sensaciones así, cada vez las tengo menos. Y esto la verdad que nos reconforta. Hombre, claro. Nos reconforta. Y luego también creo que hay coles que están haciendo pequeños experimentos, dando pequeños pasitos que me encantaría que se trasladaran a otros, ¿no? Que compartieran más entre centros escolares Ahí está. para esto, como las cotutorías, no sé, el sistema de apoyos que generan algunos equipos directivos. De verdad que hay equipos directivos que digo, te llevaría a todos lados. Un reto que tendríais, y yo pienso que podríais fomentarlo, es hacer RAID. Es decir, tú visitas 2 centros cada día, son 10 centros a la semana u 8. Estos centros, por proximidad geográfica, hacer una sesión conjunta. Esto lo hemos intentado y se intentó hace mucho tiempo, cuando comenzábamos con la inclusión, y funcionaba, donde cada centro explica sus éxitos y sus dudas, pero sobre todo sus éxitos, porque si a mí me funciona algo, es posible que pueda funcionar en el del vecino. Y esta idea de hacer red entre los centros para trabajar la inclusión, esto es algo que nosotros no hemos hecho porque no hemos tenido posibilidades o porque no se nos había ocurrido, pero es algo que a lo mejor sí que podríais plantear y potenciar. Pues la verdad que Entre centros y entre personas. Claro, pero esas personas, las personas son de los centros, es decir, sí, que se puede hacer de muchas maneras, equipos directivos, profesores del primer ciclo, profesores de apoyo. Te estoy hablando de distintas reuniones, claro, esto es muy complicado, pero es una manera de que no te encuentres solo. Y es una manera de que alguien que lo vive te lo explique directamente. Yo pienso que es mejor. Si tú ves en el centro A una buena experiencia y te vas al centro B y dices, en el centro A se está haciendo esto, lo haces tú, es mejor que lo haga el maestro que lo está haciendo en el entre centro iguales. A. Claro. Sí, de ahí que abra el siguiente melón, que es el tema de cómo se sienten los maestros y las maestras, ¿no? A la hora de recibir determinados apoyos. Podemos entender que se sientan culpabilizados, examinados o algo así. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven? Pero yo siempre digo una cosa, siempre se mira desde el maestro de apoyo que entra, ¿no? Dentro de una clase y el tutor se siente examinado, observado. Pero yo siempre digo lo mismo, también es al revés. O sea, el maestro de apoyo también se puede sentir observado, ¿no? Entonces, no, este juego no ayuda, no ayuda. Tenemos que trabajar juntos y colaborar juntos, pero tanto hay de aquí a allí como de allí a aquí. Al Entonces, final todos tenemos el mismo objetivo, ¿no? Claro. Que es dar una respuesta educativa para todos. totalmente. Hace Y la tiempo. confianza que decías. Hace tiempo que lo escribimos esto. Esto está escrito. De que el profesor de apoyo, el maestro de apoyo, no es un apoyo, es un maestro. Y que se trabaja en comunión. Tú tienes unas responsabilidades y yo tengo otras, pero tienen que encajar. No es que yo haga unas cosas y tú hagas otras independientes.
Yo tengo que hacer unas cosas, yo tengo que tener unas responsabilidades y tú otras, pero estas tienen que encajar. Porque si no encajan, este decalage que hay perjudica al alumno, pero no al alumno, a los alumnos. La misma idea, el profesor de apoyo no es el apoyo al alumno con discapacidad. El profesor de apoyo es un apoyo a que el maestro, trabajando juntos, pueden hacer cosas distintas. Por ejemplo, en secundaria, que el maestro de apoyo entre en una clase donde el profesor dé una explicación es una pérdida miserable de tiempo. Porque cuando tú das una explicación no necesitas a nadie. ¿Cuándo necesitas a alguien? Cuando haces una actividad práctica, cuando los alumnos trabajan por sí solos. Entonces, desde esta perspectiva, no es mala una explicación. Lo que es malo es que únicamente se hagan explicaciones. Pero una explicación de 20 minutos, de 25 minutos, una buena explicación de un tema, bien planteado, bien preparado por un especialista, es interesantísimo para todos los alumnos. Pero en este momento tú no necesitas apoyo porque tú controlas. El profesor de biología controla la temática de biología y si se lo ha preparado y lo sabe y tiene en cuenta la diversidad de sus alumnos, lo va a plantear bien. ¿Cuándo necesita apoyo? Cuando estos alumnos están trabajando, ya sea de manera grupal, de manera cooperativa o de manera individual, para hacer el seguimiento y el control, a pesar de que la palabra sea muy fea, de lo que están haciendo para ayudarles a que lo hagan bien. Mm. Y hay muchas maneras de docencia compartida, porque a veces nos quedamos con el maestro de apoyo que entra en el aula, ¿no? Y da ayuda a los alumnos que consideramos que lo necesitan más. Pero hay muchas otras formas de hacer docencia compartida, en equipo, en paralelo, dos grupos trabajando la misma tarea. No sé, la alternativa, un grupo que igual con más apoyo que el alumno pueda decidir en qué grupo está. Hay maneras muy diversas que pienso que son desconocidas todavía. La clave de la metodología y de la evaluación y de los recursos es que si partimos de la base que nuestros alumnos son diversos y requieren cosas diversas, es así de sencillo y así de difícil. Pero es tan sencillo como esto. No todos los alumnos son iguales, ¿de acuerdo? Entonces no todos van a aprender igual. No todos los alumnos tienen las mismas potencialidades, entonces no necesitan exactamente los mismos recursos. No todos los alumnos entienden igual, pues no todos los alumnos requieren la misma metodología o el mismo planteamiento. Y si haces cosas diversas, hay más probabilidad de que De en acertar. algún momento llegues Encontrar a todos. la conexión. Súper. Es que estoy como embelesado por la situación, me encanta. Y bueno, John Jordi, pregunta directa, ¿qué papel juega la investigación en esta evolución educativa? Es imprescindible. Si no hubiera habido investigación, seguiríamos en pedagogía terapéutica. La investigación, como en todas las cosas de la vida y de las personas, es la que nos permite avanzar, la que nos permite conocer perspectivas y elementos distintos a los que hemos tenido como fijos. Si no hay investigación, no hay cambio. Si no hay investigación, no hay avance. Y en educación, a pesar de que la gente crea que no, la investigación es la que posibilita el cambio. Las escuelas, a pesar de nuestra insatisfacción con el sistema, son mejores hoy que hace 20 años, o que hace 30 años y que hace 80 años. ¿Por qué? Porque se introducen elementos, porque cambia el contexto, porque cambia la mentalidad. Es verdad que creamos situaciones nuevas y que estas situaciones nuevas tienen que investigarse. El tema, por ejemplo, aquí de las pantallas. El tema de las pantallas es un tema de investigación. Creíamos que las pantallas eran la solución para todo, hoy sabemos que se tiene que ir con cuidado. Pero Google nos demostró a ciertos niveles que tenemos que aprender a utilizarlo exactamente igual que el gran reto actual será aprender a utilizar la inteligencia artificial. Tal cual.
Hay una frase que dijo Marc Coronas. ¿Conocen a Marc Coronas de la Unidad de Comunicación Aumentativa de la Universidad de Barcelona? Hace poco estuvimos parte del equipo allí y dijo que la ciencia derriba ciencia. Claro. O sea que al final investigar, ¿no? Yo siempre lo digo, cuando yo terminé la carrera en 2001, había cosas que tenían evidencia científica que ya hoy no la tienen, pero claro, eso es por la investigación. Al final, más investigación hace que todo evolucione. No, nadie pone en duda que en medicina tiene que haber investigación. Nadie pone en duda que en arquitectura tiene que haber investigación. No pongamos en duda que en educación no tiene que haber investigación. Bueno, me encanta, me encanta. Bien, bueno, pasamos al siguiente bloque que vamos a hablar de visiones, emociones y futuro, Venga. ¿vale? ¿A ustedes qué les emociona o qué les da esperanza cuando piensan en el futuro de la educación? Y voy a quitar la palabra inclusiva de la educación. Bueno, yo ver pequeños aprendizajes en los niños. O sea, voy a contar una anécdota, pero hace poco una niña trajo en el cole una caja enorme de gomitas para hacer pulseras de muchos colores, ¿no? Y otro niño se acercó y cuando se iba a acercar, no, 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 no. Y bueno, aquel niño se apartó, además estaba su madre que le ayudó a apartarse. Pero el tiempo de patio, este niño se volvió a acercar y de mala manera cogió la caja y la tiró. Bien. Entonces con la mamá estuvimos hablando y pensamos, ¿qué hubiera pasado si le hubiéramos invitado A participar. a participar de lo que los otros hacían? Bueno, pues vamos a probarlo. Al día siguiente, en vez de no dejar llevar la caja de gomitas, que es lo que hubiera podido pasar, se repitió la misma escena y ya habíamos hablado con la niña que trajo las gomitas y le propusimos invitar al niño a participar y le dijo, bueno, ¿por qué no me ayudas a colocar estas que tienen que ir cada una en su color? Y lo hizo muy bien. Segundo día, tercer día, todos sentados en el suelo, esta niña enseñaba al niño a hacer pulseras. ¿Cómo acabó? Que hizo una pulsera muy pequeñita que se la puso en el dedo y dijo, he aprendido a hacer pulseras. Entonces, guay. ver el inicio, ver el final, es lo que te motiva a decir, vale la pena, tiene que ser así, no puede ser de otra manera. No hay nada que emocione más que el aprendizaje. La maravilla de un niño de 6 años, de 5, de 7, de 8, me da igual, que aprende a leer y escribir, todavía no sabemos por qué. Aprende a leer y a escribir, sobre todo a leer. Y lee y entiende que aquellos signos que no sabe por qué, juntos constituyen una palabra y eso tiene un significado y esto te sirve para comunicarte. El aprendizaje es la emoción más grande que tienes, pero no solo el aprendizaje cognitivo, que en una clase al niño con discapacidad que no se le invitaba a los cumpleaños, haya un niño que diga yo quiero invitarle y quiero que venga, esto emociona. Que un maestro que había entendido que este niño estaba mejor con el profesor de apoyo fuera del aula, reaccione y diga, no, mejor se va a quedar porque es mi responsabilidad, es mi alumno igual que los demás y yo tengo que aprender a trabajar con él, esto emociona. Esto emociona. Y esta es la línea. Mira, yo soy de los que creen que cada generación es mejor que la anterior, en contra de la opinión de muchísima gente. Y que la educación actual es mejor que la que tuve yo. Y que mis nietos van a saber más de lo que sé yo. No ahora, cuando yo tenía su edad. Yo pienso que esta es la emoción y la gracia y la intensidad de la educación,
que no podemos perder. Y para ello se necesita lo que me decías antes, investigación, se necesita cambio, se necesita entender, que no lo hemos hablado mucho, y quiero recalcarlo casi al final, y habíamos a lo mejor empezado por ello. Entender que los niños y las niñas con discapacidad tienen derecho a ir a la escuela ordinaria y a aprender en la escuela ordinaria. Hasta que no entendamos esto como un derecho y luchemos por esto como derecho, será complicado. Será complicado. Pero es que es un derecho que está aprobado en el Boletín Oficial del Estado. La gente me dice, es que hay muchos derechos que no se cumplen. Bien. ¿Y? Hay mucha gente que se pasa los semáforos en rojo, pero yo no sé si entendéis. Sí. Entonces, entender que es un derecho reconocido, un derecho que mejora la vida no de las personas con discapacidad, sino de la sociedad en su conjunto, es un tema de justicia social. Esta es la clave y este es el futuro. ¿Conseguir esto? Bueno, yo llevo algunos años trabajándolo y luchando y según como miro estoy contento y según como miro me tiraría al mar con una piedra al cuello. Claro, la verdad que es como lo veo como ustedes, ¿no? Y lo vivimos día a día. Y yo, por ejemplo, para mí la motivación es esas pequeñas cosas que se viven en el día a día en los coles, en las que hay un pequeño clic Claro. a nivel social, un pequeño clic a nivel de participación, un pequeño clic a nivel de aprendizaje. Y siempre cuento que los prejuicios, los miedos y todo esto los tenemos los adultos, no los niños, porque los niños viven la educación en convivencia y en diversidad de forma natural. Cuento una vez que estaba con una AT, una niña por la que yo iba de Dubái, y el tema es que estábamos trabajando un objetivo de alimentación, ¿no? Y yo estaba dándole de comer y cómo fomentar la participación en una clase de infantil, en una mesa redonda con los niños merendando. Y yo estaba diciéndole a la T cosas, ¿no? Diciéndole cómo tenía que hacerlo, cómo tal. Y de repente me hace así una niña, me toca el brazo y dice, te está diciendo que ella no quiere más. Y era, o sea, yo estaba intentando y centrado en explicarle a la T, Atento. y la niña estaba haciendo así en la mesa. Dice, ¿ves? Te está diciendo que ella no quiere más. Ese día yo me vine para mi casa y dije, ¿cuánto nos enseñan estas situaciones y la diversidad del aula? O sea, esa es la real Yo he diversidad. llegado a la conclusión de que cuando no sabes qué hacer, observa a los niños. Porque muchas veces vale. ellos sí saben qué hacer. Entonces, si no sabes qué hacer, observa. Porque algo va a pasar. Sí. Y es así, ¿eh? La mayoría de veces es así, lo resuelven. Te dan pistas, ¿no? Los niños conviven con la discapacidad. La discapacidad no crea diferencia. ¿La entienden? ¿Se entienden? Se Sí, comunican. tal cual. Este ejemplo que cuentas es buenísimo. Y esto Te dijo dos cosas la niña, ¿eh? Te dijo, estate atento. sí. Y dos, mira cómo... Y mira cómo te está diciendo que no quiere más. No quiere. Claro, esto fue, la verdad que para mí fue revelador y como dicen ustedes, al final los niños te van marcando, Te dan pistas. te van marcando el camino. Y son cosas, ¿no? Premios o cosas bonitas que nos suceden tras tanto esfuerzo, ¿no? Y dedicación, pues. Bueno, y si pudieran cambiar una sola cosa del sistema educativo ahora, Uf, una, venga. Yo quitaría los dictámenes de escolarización. Vale. Creo que son el gran enemigo. Claro, quitar el dictamen de escolarización significa que desaparezca todo lo que es especial. Aulas y centros. Porque solamente hay dictamen si tienes donde mandar a la gente. Sí, 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 sí. Muy bien, muy. Te lo he puesto difícil. sí, sí, sí.
Sí, porque yo siempre pienso no en qué quitaría, sino en qué pondría. Vale, perfecto. ¿Qué pondrías mañana? ¿Qué pondría? Pues personas con actitud, con humanidad, con valores y transgresoras. Súper. Y ahora la siguiente pregunta. A esas personas que están desbordadas, que sienten que no saben cómo hacerlo, que, que bueno, que como decía antes, que se van a su casa, pues mal porque mm, mm, no han dado la respuesta educativa que ellos creen que debería dársele a algunos o algunas de sus alumnos o alumnas. ¿Qué les dirían a estas personas? Buscar personas de apoyo, referentes de apoyo que tengan mirada, que crean y porque una charla te ayuda a superar los baches. Digo personas, digo redes, Ujú. digo equipos, ¿no? Porque somos pocos, pero si nos juntamos, Somos más. somos más. Y yo que diría pausa. Pausa. Si decimos que los niños tienen capacidades y potencialidades, los maestros yo creo que tienen capacidades y potencialidades. Entonces necesitamos pausa y yo estoy de acuerdo con lo que decía Joana, ¿eh? Es decir, busca apoyos. Cuando tú tienes un problema, cuando tú no sabes hacer una cosa, Papá Google soluciona mucho. No digo que sea la solución de esto, ¿eh? Pero sí que como metáfora me sirve. Tú cuando no sabes hacer una cosa, lo que haces es buscar información de cómo hacerla. Entonces yo diría, siguiendo la línea de Joana, pausa para pensar qué hago bien. ¿Qué hago bien? Y a partir de ahí, montar una nueva historia con apoyos. Esta idea de que el maestro cuando cierra la puerta es el amo de la clase y no importa que esto está pasado de moda, esto sí que está clarísimo. El apoyo, la confianza, la colaboración, la interacción con los demás, esto es fundamental. Sí, busca a tu maestro o maestra vitamina, ¿no? Dentro de tu Claro, centro tiene que haber, ¿no? Y si no está dentro de tu Búscalo centro, fuera. fuera. Da igual, A sí, veces ¿no? dentro no está, pues fuera, en otro Fuera. sitio. Bueno, fíjate que visito muchos y cada vez veo más. ¿Será porque siempre miro el vaso medio lleno o porque lo quiero ver medio lleno? Pero sí es cierto que la gente se intenta apoyarse más y saben que al final, no, esto es como un secreto a voces, ¿no? Que todo el mundo sabe que tenemos que mejorar y que tenemos que generar un cambio y, y bueno, por lo menos creo eso yo. Me alegro que lo Y digas. si no lo hacen, y si no se hace así, hay un problema. Se crean problemas en vez de soluciones. Sí. Bueno, pues nada, me gustaría que como final de esta conversación tan, wow, tan mágica, que la magia sí existe, tengo que decir, y que aquí hemos creado un momento mágico y que creo o espero que sea inspirador para EOSA, para equipos directivos, para maestros, maestras, auxiliares técnicos educativos, integradores sociales, para todo aquel que participa en el sistema educativo, tanto en Baleares como en otras comunidades, en España, América Latina, donde sea, que al final, ¿no? Creo que estas ideas que hemos lanzado aquí y este debate se tiene que generar en cualquier lugar del mundo, porque en cualquier lugar del mundo hay diversidad. Y me gustaría que lanzaran una idea final, eh, un deseo final, una idea final. Para mí una preocupación final Vale, venga. o un reto final, no sé, las familias. Las familias. Hay familias que necesitan apoyo porque están muy solos. Hay mucha soledad y se encuentran con muchas barreras que no tendrían que encontrarse, que otras familias no se encuentran y ellas sí. Entonces, para mí es la espinita, ¿no? que ahora mismo llevo. Escola, familia, familia, escola, ¿no? Sí.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Joana. Las familias sufren mucho, pero hemos hablado más de escuela y hemos hablado más de maestros. Y yo pienso que tienen que ser valientes, suficientemente valientes para ver la necesidad del cambio y suficientemente valientes para ser coherentes con su manera de pensar fuera de la escuela. Ser democrático, creer en la justicia social, creer en los recursos, en los derechos humanos, tenemos que aplicarlo a la escuela y tenemos que empezar con los más débiles de la escuela. Y los más débiles de la escuela muchas veces son las personas con discapacidad. Y yo pienso que tienen que ser valientes y capaces de enfrentarse a este dilema y a esta situación. No es fácil, pero no es complicado. Tenemos que ser buenos profesionales. Como en todo en la vida hay buenos y malos profesionales. Debemos apostar por los buenos profesionales. Los buenos profesionales son valientes porque enfocan la realidad desde una perspectiva nueva. Y yo pienso que ahí está el cambio. Súper. Bueno, yo quiero dejar mi granito de arena final y que creo que al final cambiar el mundo... Hay una frase del Quijote, no sé si me acordaré bien, lo de cambiar el mundo, querido Sancho, no es utopía ni... Sí. No recuerdo ahora, pero bueno, que al final es justicia lo que tenemos que hacer y que estas familias, que este alumnado, que el sistema, que la sociedad merece justicia y merece una mejor educación para todos y para todas. Tú que hablas de utopía, tú sabes que a mí me gusta mucho la frase de Galeano, ¿Cuál? A ver. esa que dice, yo avanzo 2 pasos y el horizonte avanza 2 pasos. Yo avanzo una carrera y el horizonte avanza una carrera. Y entonces se pregunta, ¿para qué sirve la utopía? La utopía sirve para avanzar. Qué, Esta es la clave. qué guay. Mil gracias. A Ha sido un vosotros. A placer. vosotros. Nada, les esperamos otro día para una charla en off, fuera de cámara, para ver qué pequeños cambios podemos ir introduciendo en el sistema educativo y nada, endavant, hacia adelante. Un placer. Muchas gracias.